Me acompaña don Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industria, gremio importante, actuante y, por supuesto, muy presente en el debate empresarial y económico del Perú, más aún luego de este último discurso de 28 de julio, en el que, pues, como lo hemos dicho en otras oportunidades, la expectativa que se había creado en torno a la marcha económica del Perú pues era bastante alta. Vamos a ver ahora si del lado de los industriales esa expectativa pues ha sido satisfecha o quedan algunos cabos sueltos por ajustar. Don Lucho Salazar, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerlo. Mario. Qué gusto tenerlo con nosotros. Bueno, primero una opinión general sobre lo que ha sido el mensaje. Si ustedes, yo diría que la CONFIEP, Cámara de Comercio y algunos otros gremios han estado siempre un poco diciendo, oye, faltan señales, ¿no? Faltan señales. Sí. Y yo no sé si habrán sido las suficientes. Yo creo, mira, suficientes siempre va a ser una pregunta que todos nos vamos a hacer, ¿no? Yo creo que ha ido en el camino correcto. Ha hablado de temas de educación, que es fundamental. O sea, este ir aumentando el 0,5% es un tema que se viene... Es parte del Acuerdo Nacional del año 2002. Así es, y no se había implementado, o sea que es un tema importante. Ha hablado de salud, ha hablado de seguridad. Y ha hablado del plan de diversificación productiva, que nosotros lo vemos como un paso muy positivo dentro de lo que tenemos que hacer como país. Ahora, este plan, digamos, a veces los técnicos les ponen nombres medio complicados a las cosas, pero entiendo que es así. De lo que se trata, don Lucho Salazar no me va a dejar mentir, es tratar de dejar de depender menos de aquellos productos que son vulnerables a los cambios de los precios internacionales. Todo lo que es commodity, minerales, petróleo, materias primas. Así es. Depender de más cosas para ser menos vulnerables a esos cambios. ¿Qué es lo que te aconsejan en cualquier libro de textos, en cualquier estudio que hagas de administración? La teoría de la competitividad, que tiene como 15 años de vigencia en el mundo y que de la que venimos hablando en el Perú hace por lo menos 10 o 12 años desde la época del Acuerdo Nacional. Y volviendo al tema, nosotros el hecho de que ya se convierte en un documento oficial del Ejecutivo, que además hace un diagnóstico bastante crudo, porque reconoce una serie de problemas que estamos teniendo, a nosotros nos parece un paso bien positivo. El plan de diversificación productiva que tiene el Perú es diferente, sobre todo en el segundo eje, que creo que lo ha explicado el mismo ministro, que agrega a la diversificación propiamente dicha, o la productividad, que son temas que se ven en casi todos los países, agrega el tema de revisión de normas, trabas burocráticas, toda la tramitología. El hecho de que exista ese eje, para nosotros es una señal muy importante. Ahora, la existencia del eje no elimina la decisión política que ya había anunciado el gobierno desde hace varios meses, incluyendo esta comisión que había nombrado el MEF para supervisar casos en los que hubieran trabas específicas para destrabarlas, o incluso sancionar a los funcionarios que no firmen vía Indecopi. Casi una ley, etcétera. Exacto, pero a ver, usted sabe que yo creo mucho en la economía de mercado, y siempre diré que a veces el manum militari sirve en algunos casos, pero sirven mucho más los incentivos de mercado. Entonces, si un funcionario no tiene los suficientes incentivos para poner una firma más que antes, así le pongas una pistola, no va a firmar, ¿no es así? No, ¿cuál es la diferencia? No, aparte que tienes... La diferencia que yo creo que hay es que hay la decisión política de meterse al tema. Que es un cambio, creo, bastante importante. Y volviendo al tema del funcionario público, tú tienes problemas de normas contrapuestas, donde el funcionario público se actúa en A, le cae por la entidad esta, y si actúa en B, le cae por la otra entidad. O sea, es un problema tremendo. O sea, tenemos problemas por el lado del sistema de contrataciones, tenemos por el lado del control que establece la Contraloría, tenemos por el lado restricciones por el lado de su propio reglamento de funcionamiento de la entidad pública. O sea, es un plato de tallerines, digamos. Si entras, por ejemplo, hay un caso muy interesante de una empresa farmacéutica que tiene que sacar permiso para su planta, y de acuerdo a la DIGEMIT tiene que cumplir con determinados estándares, y de acuerdo a INDECI tiene que cumplir con estándares que se contradicen con los de DIGEMIT. O sea, ni siquiera es el error, sino que es la contradicción entre una norma y otra. Así es. O sea, ahí que necesitamos 5 abogados que se metan a desanudar eso. Tenemos que limpiarlas y tenemos que corregirlas. Es importantísimo. Y por eso ese eje para nosotros es el de Quick Wins, o sea, el que va rápidamente a traer cosas nuevas, y además
uno de los más importantes ahora, porque tú puedes hablar de productividad, puedes hablar de diversificación productiva, pero si no has arreglado la cancha, no te sirve de absolutamente nada. Así es, si no lo has vuelto lo más atractivo posible, va a ser bien difícil que traigas o atraigas esa inversión que estás buscando. Genere los suficientes incentivos. Ahora, una cosa que me preocupa del plan y que no sé si es un tufillo direccionista, como se le ha dicho, es eso de que haya un grupo de personas o de burócratas o de iluminados que le digan a la gente qué producir, cuándo producirlo y dónde producirlo, ¿no es cierto? Mira, ahí hay un tema que me preocupa porque, a ver, los industriales... Ya, pero yo te voy a decir un tema. Yo he leído el plan, ¿ya? Lo he discutido con el ministro en su momento, y lo que te dice claramente es que van a proveer la información de dónde están las oportunidades. Okay. Que van a tratar de intervenir cuando hayan ¿cómo se llama? Brechas de mercado, anomalías de mercado, no me acuerdo cuál es el término, asimetrías de mercado, donde justifique para que comience a funcionar una actividad. Pero todo en base a estudios, todo en base a estudios de mercados potenciales. Yo creo que esa es la manera de hacerlo. O sea, si yo pienso como empresario y estoy en mi empresa, yo hago un estudio de mercado y voy a privilegiar los productos, no en el sentido de escogerlos y decir, tú te fundes, no. A ellos voy a invertir un poco más, voy a tratar de generar que se promuevan esos productos porque le veo más oportunidad. Además, eso es válido. Sí, no, está muy bien. O sea, y no solamente eso. Hay una cosa, una institución que se llama CEPLAN, que teóricamente existe hace también casi una decena de años y que le han cambiado de nombre, le han mochado a su presidente, pero existe. Sí. Y supuestamente, ese famoso oficinista que se llama CEPLAN, que no es el CEPLAN de la época de Velasco, sino es un grupo de tecnócratas o de burócratas, gente con información que te dice, oye, por si acaso, las potencialidades de mi inversión y de mejora del Perú futuro efectivamente están en el mercado de los servicios, en el mercado de la educación, donde hay mayor valor. Entonces, yo digo, un momentito, entonces, si supuestamente ese plan que viene trabajando esta información, lo único que tiene que es dar esa información, pues en buena hora, ¿no es cierto? Ahora, eso no indica que a un empresario como usted le van a decir, señor Salazar, a partir de la fecha usted deja de producir zapatos y se mete a producir medicina. Mira, no tiene eso sentido. Eso definitivamente no está en agenda, no es lo que se piensa hacer, y además yo sí creo, y ahí tenemos que quitarnos un poco fantasmas del pasado, que los peruanos ya aprendimos. Y me refiero inclusive este gobierno, porque este gobierno vino con un concepto bien distinto, inclusive de las elecciones, y ha ido cambiando en el tiempo, entendiendo cómo funciona la realidad y cuáles son las necesidades. Y además con una muestra de mucho pragmatismo, de mucha responsabilidad. Y de hacer las cosas que se tienen que hacer. Así es. Entonces, es bien interesante porque yo lo que creo es que al final es el Perú el que está definiendo su rumbo. No es solamente una persona, no es el presidente, no es... Inclusive a los congresistas, tú ves que ya cada vez están más preocupados por realmente hacer las cosas un poco mejor. Así es. La imagen que tiene el Congreso es mala porque no ha estado haciendo lo que tiene que hacer. Y en el momento que empieza a ordenarse y a hacer lo que debe hacer, automáticamente empieza a mejorar la imagen. Y eso es el Perú. O sea, eso va más allá, digamos, que el gobierno de turno, ya empieza a conseguir o probablemente lograr que empiecen a haber políticas de Estado, no solamente de gobierno, de un gobierno a otro. Yo siempre hablo el ejemplo de los presidentes regionales que están presos y que tenemos muchos que están procesados y también otras autoridades locales, y la gente dice qué desastre, ¿ya? A mí me gusta mirarlo de otra manera, y te digo por qué. Porque eso ha venido ocurriendo siempre. La diferencia que hoy tenemos para mí es que hoy empiezan a ocurrir cosas y de repente a ese que antes se salía con la suya y no pasaba nada, hoy lo están metiendo preso. Entonces, ¿qué significa eso? Las instituciones poco a poco están comenzando a funcionar. O reaccionando en la oportunidad y con la fuerza de vida. De repente, antes todo el mundo miraba para el cielo, ¿no? Y quizás no tan rápido como debiera, pero ya están reaccionando. Y eso es un cambio fundamental dentro del país. Es algo que no habíamos visto en muchísimo tiempo. Desde el fin de la década de los 90, ¿no es cierto? Digamos, con el tema de los videos y aún ahí, claro. Pero aún ahí se hizo puré la institucionalidad, porque la gente dejó de creer en las instituciones. Hoy tú de repente ves que están apareciendo más denuncias. Así es. Que la gente está atreviendo a decir, oye, no, ese está actuando mal, es corrupto, está... Eso
es una señal para mí. En general es una buena noticia para el Perú. Es una buena noticia. Aunque a uno le duela decir, oye, hay tanto, ¿no? tantas complicaciones, tantos corruptos, pero no, ya se está empezando a tomar acción. Y eso es importante. Eso es muy importante. Vamos a hacer una décima pausa, señor Luis Salazar, y seguimos conversando con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, porque hay otros temas del discurso del lado económico, la lucha contra la informalidad, el tema laboral que es preciso abordar también. Ya volvemos.